A mí me preocupa el nivel de victimización, ¿no? Claro. Que tiene el kirchnerismo. Violencia contra las instituciones. Jamás la repudiaron y no la repudian en esta oportunidad porque creen en ese modelo. Y lo segundo que hacen es victimizarse. Las víctimas acá no son los gobernantes, no es el kirchnerismo y no están escindidos. La víctima es la policía que la quemaron. Parecía un cineasta ubicado en Ucrania, porque es imposible que 2 o 3 piedras produzcan tamaño catástrofe. Esta es una gran constructora de relatos. Yo te quiero decir que Spielberg se está haciendo una productora increíble acá en Argentina. Ella justificó la violencia del 2017. Ahora le toca a ella. Eso que tenían que dar a la escuela de cinematografía, ¿no? Para que la gente aprenda cómo hacer y cómo no hacer. Viste que hay inclusive un programa que se dedica a encontrar las fallas en las películas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos la semana de Desiguales por la televisión pública. Lucila, ¿cómo estás? Bien, bueno, veía con atención el informe que hizo nuestra producción, porque si uno ve el crudo que subió la cuenta de la vicepresidenta a Twitter, puede escuchar perfectamente el ruido, el sonido ambiente, donde claramente no hay manera de manipular lo que tiene que ver con horas exactas, ventanas que se rompen, piedras que son arrojadas segundos antes. Reiteramos esto, se habló de victimización, se habló de un montaje. Sí, es muy difícil así, ¿no? Estábamos compartiendo el informe que hizo nuestra producción. Es muy complicado, con tanta ausencia de argumento político, con la intención evidentemente de salir a dañar, de cruzar todo el límite, a partir de un acontecimiento de los más graves que hemos tenido en el último tiempo. A la vicepresidenta de la Nación le marcaron el despacho. Es una información que alguien le pasa a este grupo de personas y después esto queda absolutamente corroborado en estas imágenes que estábamos observando y después empiezan a descargarle esa cantidad de piedras teledirigidas efectivamente a la ventana donde trabaja habitualmente la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la República Argentina y con un rol en la dinámica política de la Argentina muy concreto, digamos, ¿no? Y con un posicionamiento respecto de los sectores de poder en la Argentina muy claro. Cuando hablamos de sectores de poder, hablamos también no solamente de los que tuvieron que salir detrás de las cortinas a ejercer la presidencia de la Nación hace algunos años atrás, sino también de todas las personas que habitan esos sótanos de la democracia que el presidente Alberto Fernández también denunció desde que asumió su presidencia. Y lo que se ve claramente, Lucila, en esto, insisto, primero es una actitud mezquina, rayana con la convivencia política en términos de construir un país mejor. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo con un montón de políticas públicas de un gobierno. Ahora, salir efectivamente a decir las cosas que acabamos de escuchar hace muy difícil la convivencia política en pos de una mejora en la política, en la institucionalidad, en la política argentina. Pero además, lo que está absolutamente claro, hay algunos tramos de este video que estamos observando, no lo tenemos ahora registrado, pero hay una mujer que en un momento se acerca efectivamente a estos hombres que están tirando piedras, algo pretende decirle, no sabemos muy bien quiénes eran, y esas personas hacen como que no existe, es decir, claramente tenían un objetivo, estaban cumpliendo un trabajo que alguien les encargó. A ver, también vale la pena resaltar que hasta el momento el presidente Alberto Fernández no tuiteó y no habló directamente sobre este ataque. Sí lo hizo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. De hecho, hoy dio varias entrevistas al respecto. Informó que están identificadas estas personas. Esto ya lo va a ampliar Luciana Bertoia. Digo esto porque el mismo día en el que se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo o el refinanciamiento de la deuda con el FMI y ocurría esto en las afueras, desde la oficina de la vicepresidenta pidieron no comenzar a hablar del tema durante la sesión. Digo, el hecho se conocía. Algunos mobileros que estaban en el lugar, al ver la ventana ya podían identificar que se trataba del despacho de Cristina Fernández de Kirchner, pero no se hizo público en ese momento, sino que varias horas después, de hecho con un video con la voz de la vicepresidenta. Digo esto porque no es casual que se dé en este contexto y no es casual que la oposición aproveche esta situación para montar
un espectáculo y siempre un mensaje coordinado. A mí esto nunca me deja de sorprender, ¿no? Las palabras que se usan, las comparaciones que se hacen, las metáforas, están orquestadas. Digo, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio funciona a modo de tope de pirámide. Hay un mensaje que se baja y que sin ninguna duda se repite y claro, hay un sistema de poder y de medios que van de la mano de esa situación y además la doble vara. Algo que tampoco me puedo dejar de preguntar en este momento. ¿Qué hubiera pasado si? Me parece que alguno me puede decir, bueno, no ocurrió. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si esto ocurría con la vicepresidenta Gabriela Michetti en ese lugar? ¿Qué hubiera pasado si esto ocurría ese día en que se reprimió realmente cuando se intentaba modificar lo que tiene que ver con las jubilaciones en la Argentina allí por el 2017? ¿Qué se hubiera dicho desde algunos tapas de diarios? ¿Qué se hubiera dicho desde algunos canales de televisión? No es lo mismo. Créanme que no hubiese sido lo mismo. Bueno, no, claramente. Después hay una enorme cantidad de mentiras sostenidas allí, pero como por ejemplo que se reivindicó esa violencia en aquel momento, cosa que no es cierta, o el rol que se le dio a las toneladas de piedras en el argumento político que se construyó después. Dicho esto, insisto, algo que dijo Luciana, Lucila, atención con la información que tiene Luciana sobre este tema, Luciana Bertoia. Esto se da en un marco determinado de la discusión que hoy continúa en el Senado y estamos allí con nuestro compañero Gastón Zulay para ver cómo sigue el tema Fondo Monetario y en un momento de crisis que no sé si es la peor crisis que está atravesando el Frente de Todos, razón por la cual están ya esperándonos en el living, bueno, nombres propios muy importantes que tienen que ver con la firma de un documento que sale a tratar de que el Frente de Todos no vaya al default, ¿no? Sí. Allí está Dora Barranco, allí está Ana Castellani, allí está Nahuel Sosa, bueno, alguna de las firmas de este documento sobre el que después vamos a charlar y mucho, muy criticado también en otros sectores del Frente de Todos, pero un sector de la política argentina que entiende que había que salir a decir algo, a hacer alguna manifestación. Can Devoto, Luciana Bertoia o Lucila Bertoia. Podemos intercambiar nombres. Estamos acostumbradas, las Lucilas, las Lucías, las Lucianas, a que nos cambien. No, para mí es primera vez que nunca he dicho esto, primera vez que me pasa, digamos. Nunca ha dicho. Jimena Fuertes, ¿cómo va? ¿Querés arrancar, Cande? Sí, vamos a estar hablando de lo que fue el tema del día en la agenda económica que tenía que ver con si iba a haber un aumento en los derechos de exportación, retenciones o no, y por qué se hizo esta suspensión en el registro de exportaciones de aceite y harina de soja. Poco comunicada, mal comunicada. Poco, o sea, diría nulamente comunicada. De hecho, con Jiménez estábamos hablando un poco de dónde salieron los rumores de que iba a haber un aumento en las retenciones, porque tuvo que salir Guzmán en el marco de las sesiones en el Senado por la renegociación con el fondo a aclarar que esto no iba a suceder, y luego salió la portavoz Cerruti también a aclararlo nuevamente, porque es una discusión que se está dando en un contexto de gran aumento de los precios internacionales a niveles históricos. Tengo un matiz respecto de lo que está diciendo Cande y de lo que estamos hablando, porque a mí me parece que no se habló... Después dicen, Caruso. Sí, ahora vamos. Hay tiempo. Y tenemos muchas ideas para poner en juego. Es un momento muy bravo de la política argentina. Hoy tiene un día especial, Caruso. Yo quiero aclarar esto. No sé qué pasó. En ningún momento hubo un anuncio de retenciones, esto es cierto, pero sí se suspenden las exportaciones en medio de un momento donde alguien está haciendo enormes negocios a partir de la guerra, digamos, ¿no? Y el gobierno efectivamente reacciona y estuvo Guzmán en el Congreso, después lo vamos a ver si interpretamos lo mismo. Exacto, no solo desde el lado de las ganancias, lo último que voy a decir, pero no solo del lado de las ganancias, sino también el impacto que va a tener en la canasta básica de las personas en un contexto con 40% de pobreza. Digo, de eso también es lo que estamos hablando ahora. Claro. Muy bien. ¿Qué más, Lucila? Seguimos porque hoy estás en un Bueno, mucha información, Bertoia, información importante respecto de cómo abrimos el programa, ¿no? Esta agresión tremenda a la vicepresidenta de la Nación. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a estar hablando de cómo va la investigación sobre estos hechos. En este momento está trabajando tanto la Policía Federal como la jueza María Eugenia Capuchetti, que ordenó algunas medidas sobre las 8 personas que ya están identificadas. Así que está esperando esta información como para ver cómo avanzan. Pero básicamente la pregunta es, ¿ustedes tienen la misma hipótesis que dice Cristina? ¿Hubo un ataque planificado como se ve en el video? Bueno, están esperando alguna información, pero vamos a dar algunas pistas. Le puso suspenso, Luciana. Porque viene después la resolución de lo que cuenta. Para mí no hay otra manera de interpretarlo, pero lo vamos a escuchar. Jimena Fuertes, en este momento, movimiento en el Senado de la Nación. Yo diría una extorsión de Juntos por el Cambio en las últimas horas.
mechando con el tema de Cande, ¿no? Sí. 0 tensiones, votamos en contra. Digo, acuerdo político, 0. Y lo que pasa es que metió la cola Patricia Bullrich, que no está vinculada al Senado, no tiene vínculo directo con ninguno de los senadores o senadoras de Juntos por el Cambio, pero dijo esa declaración que vos decís acerca de las retenciones en el medio de la exposición de Martín Guzmán, Juan Mansur, Mercedes Marco del Pont, en la exposición, en la reunión de comisión, antes de que se firme, me dicen que los números están. Vamos a estar desarrollando qué números están y cómo se puede dar la sesión del jueves. Bien. Bueno, nos vamos al living. Hoy tenemos, insisto, un living muy importante a partir de la redacción de un documento que en las últimas horas generó mucha repercusión, pero evidentemente la política se mueve y hay mucha preocupación. Hola Dora, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Muy bien, tanto tiempo. Bueno, Ana Castellani está con nosotros también. Hola Ana, ¿cómo estás? Y el queridísimo Nahuel Sosa. Hola Pablo. Que ya conoce bastante el living de Desiguales. Los invito a escuchar en este momento lo que está diciendo el senador Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores. Diputado, me puse en contacto, primero hablamos con la presidenta del cuerpo y bueno, de poner en marcha el mecanismo para el tratamiento en forma inmediata, porque reclama eso este tiempo. Después lo hablé con los presidentes de bloque, ¿verdad? Que también me dijeron que avancemos en el tema. Así que les agradezco la comprensión y obviamente el hecho de facilitar. Bueno. Se tildó. No, efectivamente. No, estamos viendo la transmisión en vivo de lo que tiene que ver con Senado TV, como ocurre con Diputados TV. Digo, esto lo puede hacer cualquiera desde su casa. Un mecanismo de transparencia para mí interesante, ¿no? Podés seguir todo lo que tiene que ver con estas sesiones interesantes e importantes sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de edición. Lo primero que les quiero preguntar, que lo decíamos con Pablo antes del aire, es ¿por qué vieron la necesidad de sacar este documento, de firmar este documento? Yo creo que era imprescindible porque efectivamente se había llegado a una situación grave, inocultablemente grave, de lo que parecía un disenso muy insalvable y todos los riesgos que conlleva una concatenación de circunstancias, fenómenos y procesos que a veces quedan fuera del control de los actores. Esto hay que decirlo. ¿Se fue de las manos, te parece, ahora yo lo que digo, la interna? Digo, puede irse de las manos si no tenemos sensatez, rotunda sensatez. Este momento requiere una reflexión muy aguda, requiere pensar, meditar, requiere sobre todo saber cuál es el próximo paso, y además algo que creo que para todas nosotras y nosotros y nosotres es fundamental, es preservar absolutamente la unidad del frente. Esto es el desideratum, esta es la cuestión de base. ¿La vieron en riesgo? Digamos que hay una preocupación que creo que es insoslayable, ¿no? Respecto de quienes estamos apostando tan fuertemente a la salida de todas estas encrucijadas. Me refiero a las encrucijadas enormes que el país tiene, que ha heredado y que debe ahora justamente superar saliendo, como se dice en el español antiguo, de otro fenómeno tan tremendo, tan intempestivo, tan inesperado como fue la pandemia. Entonces me parece que ese documento refleja un momento y una situación de preocupación nuestra, sobre todo porque hay firmas que tienen ahí una relación identitaria con el kirchnerismo, como es mi caso, etcétera, y con diferentes fragmentos también de lo que es el frente. En suma, desde mi perspectiva, esta firma era esencial en orden a saber profundamente o agudamente que tenemos por delante una adversidad enorme. Es decir, y que puede esa adversidad ser tan constituyente de una posibilidad cierta de que en el 2023 retorne lo que no queremos.
Dora Barrancos es socióloga, es asesora del presidente Alberto Fernández. Ana Castellani es secretaria de Gestión y Empleo Público. Ana, ¿por dónde pasa la clave para tratar de recomponer de alguna manera la convivencia dentro del Frente de Todos? La gran amalgama que tiene el Frente de Todos, que es la convicción de que el macrismo no fue gratis, que el macrismo fue una experiencia histórica dentro de un ciclo democrático que nos volvió a traer un proceso de endeudamiento muy acelerado con consecuencias muy graves sobre el entramado productivo nacional y que en el Frente de Todos, cuando se constituyó, todos los actores que formaron parte de ese proceso, estábamos convencidos de la necesidad ineludible de la unidad para poder poner en marcha una propuesta, en ese momento primera instancia electoral y después de gobierno, que recuperara las banderas del desarrollo productivo y del empleo con inclusión social. Ahora, nosotros no nos podemos dar el lujo de perder ese camino. Ese que no parece estar en desacuerdo. El desacuerdo es sobre el cómo, digamos, ¿no? Y es un cómo hacia atrás, en una revisión hacia los 2 años, lo que se hizo y lo que no. Y aparentemente, y en función de lo que ha ocurrido alrededor del acuerdo con el fondo, también es una diferencia fuerte respecto de los cómo hacia adelante. Pero yo ahí hago una pregunta clave y me remito a los datos del 2021. Si nosotros, después de un año terrible como el 2020, que fue un año de pandemia, logramos en el 2021 recomponer inversión, producción industrial, empleo y exportaciones, quiere decir que las políticas que se vienen desarrollando desde este gobierno, que integran todos los sectores del Frente de Todos, porque no hay ningún sector excluido en el Ejecutivo Nacional, en términos de llevar adelante las políticas públicas. Si nosotros logramos buenos resultados en el 2021, quiere decir que a pesar de toda esa adversidad que tuvimos en el 2020, estamos en el sendero correcto. Y que efectivamente necesitamos resolver un problema que nos comprometimos con la ciudadanía a resolver. Nosotros en el 2019 le dijimos a todos los argentinos que nuestra propuesta era la resolución de los problemas del terrible endeudamiento externo que habíamos heredado de la gestión anterior. Y obviamente ese proceso de negociación que primero fue con los acreedores privados y se logró concretar y luego ahora se llega a este acuerdo con el Fondo Monetario para resolver ese problema que implica, para empezar, tener un periodo de más de 4 años y medio sin hacer desembolsos de pagos para poder seguir con esta senda de crecimiento que ya dio buenos resultados. A mí me llama la atención que haya compañeros que integran el gobierno, insisto, porque todas las agrupaciones políticas del Frente de Todos tienen cargos en el Ejecutivo, en este momento no estén... parece que no se desentiendan de esa circunstancia y nosotros perdamos la posibilidad de concretar este modelo que hasta ahora no ha resuelto para nada los problemas más acuciantes, porque siguen estando, pero va marcando una senda de algunas transformaciones estructurales que nos van a ayudar a salir. Ahora, Nahuel, que te una el espanto y no el amor en un inicio, por decirlo de algún modo, luego tiene que traducirse, como decía recién Ana, ¿no?, en una amalgama de intenciones o de proyecto común. Pareciera que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, yo lo decía hace un ratito, tiene ese centro, ¿no? Tiene ese tirar para el medio y distribuir. Hablo de la oposición. ¿El Frente de Todos necesita un espacio como ese? Sí, a ver, 2 cosas ahí, Lu. La primera es, me parece que es un documento rescatar la pluralidad de firmas, ¿sí? Firmas más cercanas al gobierno y firmas que han sido muy críticas al gobierno. Segundo, un documento que se plantea cómo enfrentar al neoliberalismo en este momento, que no es lo mismo que en el 2019 y que en el 2020, ¿no? Nosotros en el 2019 estaba muy clara la unidad para sacar el neoliberalismo. En el 2020 y 2021 la unidad para poner las políticas de cuidado en el centro de la escena. Ahora hay que rediscutir fraternalmente el sentido de la unidad, que sin duda está ligada al trabajo y la producción. Dicho esto, en la materia metodológica es cómo, bueno, hay que dar un debate profundo, por ejemplo, cómo institucionalizar el Frente de Todos. Cómo lo ha hecho el Frente Amplio en Uruguay, cómo lo ha hecho el PT en Brasil, versión criolla, cosas concretas, discutir las PASO. El propio presidente ha dicho en noviembre del año pasado, usemos las PASO como mecanismo que no lo usó el Frente de Todos ni en el 2019, ni en el 2021, ni en el 2023. Podemos pensar también el establecimiento de una mesa política estable en la cual estén los distintos sectores de la coalición. Se puede pensar, ¿por qué no?, en un gran congreso de la militancia del Frente de Todos para diciembre de este año o para enero o febrero del año que viene, en el cual las distintos sectores... ¿Eso es una idea o se está trabajando en eso? No, eso es una idea que se empieza a circular. Lo que quiero decir es,
Lo que se trata es de tener una coalición vibrante, que discuta, que dé debates a fondo. Yo quiero un frente de todos que esté, pero que esas tensiones y esas discusiones lleguen a una síntesis donde se fortalezca. Porque hay algo que ponemos mucho hincapié, que es la idea de necesitamos fortalecer al presidente para enfrentar los poderes fácticos que se necesitan. Y hay un segundo punto que es una dimensión regional que también aparece en el documento, que es esta idea de decir, bueno, cuando uno ve el caso de Lula en Brasil, el caso de Boric en Chile, es decir, esta tercera oleada de gobiernos progresistas, así es distinta a la segunda oleada. Y tiene muchos casos, la unidad lo más amplia posible ha sido la condición de posibilidad para que Boric hoy esté en la presidencia, o el propio Lula hoy lleva de vicepresidente a una persona que viene de un sector conservador para poder ganarle a Bolsonaro. Entonces tenemos que entender que en esta etapa histórica, el sentido de lo que denominamos a veces moderación o radicalización, hay que ponerlo un poco en discusión, salir de esa lógica binaria de que si alguien hace una crítica es un rupturista o si alguien apoya una medida entonces es un tibio y un conservador. Me parece que hay que salir de esa lógica binaria y volver a dar un debate fraternal entre compañeros y compañeras. Jimé. Sí, yo les quería preguntar, porque el documento plantea un estado de situación propio quizás también de la composición de quienes lo firman, que en su mayor parte son intelectuales orgánicos a un espacio político, y lo que marca es un estado de cosas. Ahora, la crítica del kirchnerismo o de algunos sectores kirchneristas es, bueno, no construyeron volumen político, el albertismo o Alberto no construyó volumen político para pelear con más fuerza en una negociación con el FMI, y solo quedó acotado a Martín Guzmán y, bueno, obviamente el presidente de la Nación. Desde mi punto de vista, es una crítica como cualquier crítica válida. Yo creo que el acuerdo es un medio y no es un fin. Entonces lo que hay que discutir es un medio para qué, y ahí lo que se pone en discusión es el proyecto de país. Y a la hora de construir poder popular o correlación de fuerzas, no es una construcción que solo la da un poder ejecutivo. Y esto es una construcción que sea de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas, es decir, que la sociedad tenga un programa que te permita a vos avanzar en una velocidad más intensa. Bueno, eso es un proceso de construcción de hegemonía que es bastante más complejo que solo una cuestión de si se negocia de forma más dura o más blanda con un acreedor, que tampoco creo que haya sido el caso. De hecho, propio Guado ha planteado que se hizo para evitar una catástrofe. Entonces, después uno puede decir el acuerdo era mejor, es peor. Todo el mundo en el Frente de Todos, o la gran mayoría, creía que había que acordar con el FMI. Y en el 2019 y en el 2021 el Frente de Todos no le propuso a la sociedad el no pago de la deuda. Después podemos discutir si ese acuerdo era mejor o era peor. Bueno, perfecto. Se expresaron, la gran mayoría votó a favor, otros compañeros votaron en contra y otros se abstuvieron. Me parece que hay una grandeza de la coalición. Dora. No estoy de acuerdo con lo que dice Nahuel, es decir, primero me gustaría decir, y creo que es elemental, enorme sororidad con nuestra querida vicepresidenta. Esos ataques son de una irracionalidad y además absolutamente planificados, ¿no? Y además creo que hay que incorporar dentro de esa planificación esta situación un poco viscosa que se daba dentro del propio frente. ¿Se aprovechó? Tengo la menor duda de que hubo ahí una perspectiva insidiosa. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué estás varios. pensando? Mis hipótesis son varias, es decir, ahí eso está planificado. Evidentemente no está planificado por ninguno de esta gran coalición que somos. Ya tener que aclarar eso es un montón. No, quiero decirte, porque vos me preguntás cuál es la hipótesis. Obviamente que eso está descartado. Quiero decir que hay ciertas circunstancias muy adversas que pueden haber aprovechado justamente esos remolinos, ¿no? Me cabe duda. ¿Y la oposición cómo lo aprovecha, Dora, ese remolino? Mira, la oposición en este momento, la verdad es que sinceramente les digo, yo personalmente estoy más preocupada por cómo vamos a hacer tantos esfuerzos de construcción. No me cabe la menor duda de que vamos a poder hacerlos, de que todos los puentecitos de plata que podamos tejer van a ser redundantes en una situación, me parece, de saldar diferencias que han estado, ¿no?, un poco crispadas. Entonces, de ahí no dudo. Mira, de momento, la verdad que me preocupa muy poco lo que le pasa a la oposición, salvo qué es lo que está, cómo está lo que ustedes han anunciado recién, cierto costo de oportunidad que aparece con relación a medidas que son importantísimas tomadas anoche, como parar la exportación, y que ahora aparecen con esa
esa saga de la oportunidad de hacer entonces casi un chantaje por ahí, ¿no? En fin, eso me preocupa. Pero, en fin, la verdad es que al frente nuestro le debe importar sobremanera cómo hacemos, cómo reatamos nuestros vínculos, cómo saldamos nuestras diferencias. Siempre las hubo, para eso es la articulación amalgamada. Y bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo Ana, no dudo, quiero decir algo, sí. Mi apuesta es de un optimismo irredento, siempre. Optimismo ya se sabe, histórico. Mi optimismo es histórico y no me van a bajar de ahí, porque quiero decirles que, bueno, que advertimos, creo que todas las gentes que están sumadas con algún grado de responsabilidad a nuestro frente, saben perfectamente que la amenaza es una amenaza no apenas virtual, hay una rearticulación de las derechas, grande, puede haber en esos hiatos justamente una posibilidad. Claro, el tema ahí, Dora, es que desde el kirchnerismo más duro, si ustedes quieren, quien más diferencias le plantea al gobierno de Alberto Fernández, es que lo que se está haciendo no sería eficaz para efectivamente impedir el regreso de la derecha. Por eso quiero preguntarte, Ana, o quien quiera, hay una parte muy interesante del documento, muy criticada también por algunos sectores, que es cuando se hace referencia a la moderación. Es decir, se lo acusa al documento que es una posición posibilista, que es una posición que más que procurar, intentar generar la correlación de fuerza, acepta pasivamente la correlación de fuerza y que nada puede hacerse y que hay que conformarse con lo que hay. Y que esa es la posición de defensa del gobierno de Alberto Fernández. Es una interpretación totalmente equivocada. De hecho, está explícitamente dicho en el documento que esta no es una postura posibilista. A ver, volvemos a empezar. El gobierno es el gobierno del Frente de Todos. Lo encabeza Alberto Fernández. Alberto Fernández encabeza esa fórmula por decisión de Cristina Kirchner. Lo comunica a ella en mayo del 2019. El diagnóstico de Cristina en ese comunicado que todos vimos y nos sorprendió esa mañana de sábado estaba muy claro. Bueno, pero pasan 2 años y se perdió una elección en el medio, ¿no? En esos 2 años podemos discutir todos los motivos por los cuales se perdió esa elección, salvo que creamos que el único motivo por el que se haya perdido la elección es por la mala gestión del gobierno del Frente de Todos, de todo el Frente de Todos. No me mires a mí así, eso es el planteo es que efectivamente... Pero hablan como si el gobierno no fuera el gobierno de todos en el Frente de Todos. Yo manejo el área de empleo público, te puedo asegurar que 1/3 de las posiciones ejecutivas hoy en el gobierno están ocupadas por personas que integran la agrupación La Cámpora o la agrupación o agrupaciones mucho más vinculadas. Bueno, pero lo que dice es que no han tenido kirchnerismo. participación. De hecho, hoy Andrés Larroque dijo que hay una suerte de autoproscripción dentro del Frente de Todos hacia el kirchnerismo. Lo habrán escuchado. Sí, sí. A ver, primero con lo que decías antes, ¿no? Sí. El tema de moderación y radicalización. Lo que se está tratando de plantear, o por lo menos esto es una mirada personal, es, ojo, que hay momentos en la historia, a ver, todo proceso popular, digo, desde la Cuba de Fidel Castro, cuando Fidel decía revolución en el sentido del momento histórico, tiene que ver con circunstancias específicas. Todo proceso popular tiene momentos de mayor radicalización y momentos de mayor moderación. Es lo mismo la Cuba del 60 con Fidel, el Che, que la Cuba de los 90, donde tenía que hacer concesiones moderadas. No era lo mismo. Entonces, la moderación o la radicalización de un proceso la determinan las circunstancias específicas. Hay momentos donde hacer un paso atrás para hacer 2 adelante puede ser mucho más transformador. Entonces, lo que estamos tratando de poner ahí en discusión es, ojo, que la moderación no es ni buena ni mala en sí misma, es de acuerdo a un contexto. Lejos de ser posibilista, lo que está planteando es abrir la imaginación política para pensar cómo tiene que ser la tercera oleada de los gobiernos progresistas, que necesariamente va a tener que tener elementos nuevos a la segunda oleada. Volvemos a ver lo que está ocurriendo en este momento en senadores, en esta reunión de comisión. Escuchamos. Sí, es probable. Tendremos que esperar con paciencia qué es lo que pasa hasta el dictamen y obviamente la decisión de Juntos por el Cambio de acompañar o no, dando los 2/3, y obviamente estos son los tiempos parlamentarios. Muy bien, dijo senador, por lo que dijo.
Bueno, ahí escuchábamos, claro, salió de la comisión Sí. para hablar, pero es vivo, con lo cual terminó de hablar en ese momento. Ya vamos a ir seguramente con algún entrevistado desde allí. Vos, retomando lo que decías, Nahuel, a veces es mejor dar un paso para atrás para luego dar dos para adelante. Lo que quería decir es que en los procesos populares, en cualquier proceso que vos agarrés, el de Lula, el de Cuba, el argentino mismo, siempre hay momentos, ¿sí? Entonces la pregunta es que la moderación o la radicalización no son buenas en sí mismas, sino tienen que ver con el contexto específico en el que estás. El punto es tener en claro los objetivos para lo que vos vas. Lo que yo me pregunto es si dentro del frente todos entienden lo mismo. Bueno, Eso parecía ser que no. será una discusión para dar. Bienvenida a esa discusión. La discusión es cómo en esta tercera oleada de gobiernos progresistas nos planteamos también cuáles van a ser las nuevas reivindicaciones y los nuevos cambios que en algunos casos van a ser iguales a lo que hubo en la segunda oleada con los gobiernos de Chávez, de Evo, etcétera, y en otros casos van a ser radicalmente distintos porque hay sociedades que son profundamente distintas. El ambientalismo no estaba en el centro de la escena en la primera oleada. Hay muchas demandas de la sociedad que no estaban. Entonces justamente es lo contrario, abrir la imaginación política, no ser posibilista, es también animarse a dar nuevos debates. Y obviamente que este es un documento que, como todo documento amplio y diverso, lo que trata es de poner un granito de arena en la discusión. Y me parece que en ese marco, decir cómo nos damos dentro del Frente de Todos un proceso serio de discusión genuina para fortalecer la unidad, no en un sentido meramente la unidad contra Macri, sino justamente lo contrario, decir cómo le deben ser los nuevos pasos para que la unidad sea más efectiva en esta segunda etapa que viene. Que es la etapa en donde le tenemos que resolver los problemas concretos a este país. Hay problemas en este país que son urgentes y el Frente de Todos se postuló para resolverlos. Y tiene que mantenerse unido para gobernar en estos 2 años que quedan, tratando de resolver esos problemas, y ya tenemos indicadores claros de que las transformaciones estructurales de matriz productiva necesarias, las bases para esa transformación ya están, ya dieron resultado, por eso recuperamos en 1 año lo que se perdió en la pandemia, más lo que se había perdido durante la gestión de Macri. Ahí vamos a volver sobre eso porque creo que está la clave ahí puesta, digamos, ¿no? Cómo se encaran los 2 años del gobierno de Alberto Fernández hacia adelante. Volvemos al Senado, está hablando el senador Guerra, lo escuchamos. De los argentinos. Entonces, existen herramientas de política económica que debido a circunstancias excepcionales se pueden aplicar. Cuando esas situaciones excepcionales desaparezcan, habría que volver a la normalidad. El tema, senador, que hubo en esta historia argentina a los 30 años, digo, excepcionalmente impuesto al cheque, excepcionalmente impuesto a la ganancia, excepcionalmente ingresos brutos, excepcionalmente bienes personales, digo, ¿cómo va a convencer, digamos, a la gente de su provincia de que esto va a ser excepcional? Porque las situaciones de fondo aún no se han solucionado. Si todos trabajásemos en solucionar las cuestiones de fondo que pasan por pensar en el país, hacer crecer la economía y que exista una mejor distribución de esa riqueza en todo el territorio del país, no solamente en determinadas zonas, que quizás desde cierto punto de vista tienen ciertas ventajas por la naturaleza, entonces todas esas excepciones realmente se van a poder eliminar. ¿Qué hará su bloque el jueves? ¿El jueves? ¿Frustrar? No. ¿Qué hará su bloque el jueves? Su bloque del Frente de Todos. Y votar, en un sentido o en otro. Cada senador tiene libertad de acción, como se ha definido, y tienen derecho a votar de una manera u otra. ¿Por qué? Porque esta es una situación, es un tema demasiado complejo que da para determinado pensamiento en un sentido y en otro, oposición. Por lo tanto, el resultado obviamente se va a ver a posteriori, pero como resultado final, creo y creo que va a ser positivo. ¿Tienen expectativa? Bueno, ahí escuchábamos al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, integrante del Frente de Todos, decía qué va a hacer su bloque mañana, le preguntaba a un colega, ¿no? Provincia de La Rioja. Claro, cada uno va a hacer y va a votar a favor o en contra, dijo, cada uno va a votar lo que le parezca. Pero estaba hablando de retenciones, eso se le preguntaba al colega Gonzalo Asís, ¿no? Sí, efectivamente, más que retenciones de todo lo que tiene que ver con un esquema tributario, digamos, ¿no? Que hace a proyectos de país, entonces aparecían el reclamo de un sector determinado, quiero decir, el colega hace presente el reclamo de un sector muy concreto del establishment económico respecto de la presión impositiva. Vamos a escuchar al ministro de Economía, Martín Guzmán, en la comisión que hoy está trabajando en el Senado sobre este tema, el momento exacto en el que le preguntan por el tema retenciones y algunas idas y vueltas. Lo compartimos. La guerra está presente en la Argentina y se manifiesta en los precios. No hacer nada al respecto
implica una situación en la cual este shock que se presenta en el mundo termina siendo profundamente regresivo en la Argentina, que dañe a millones de argentinas y argentinos. Dicho eso, sí que le respondo que no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos. ¿Pasamos por el traductor de Candelaria Boto? Sí, hubo muchas idas y vueltas. Todos los rumores surgen a partir de esta suspensión del registro de exportaciones de aceite y harina de soja. Cualquier transacción tiene que pasar por este registro, entonces empiezan a generarse los rumores sobre si va a haber un aumento o no de las retenciones en un contexto de suba de precios históricas, justamente entendiendo que Rusia y Ucrania concentran casi el 30% de la producción global de estos productos. Entonces, un punto obviamente, ahí, Cande, ¿por qué se toma esta decisión de suspender ese registro de exportación? Y aclaremos que hay 6 personas en la Argentina, o 6 actores económicos en la Argentina que están haciendo una diferencia abismal, digamos, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo con la guerra y los precios. Sí, siempre sucede que cuando los precios internacionales suben mucho, lo que pasa es que aumenta la ganancia, hay una ganancia extraordinaria y empieza la discusión de, bueno, cómo se apropia esa ganancia, y esta discusión más económica sobre si funciona esa teoría del derrame, donde algunos lo concentran y lo derraman, o si justamente al ser un sector agroexportador, que no es mano de obra intensivo, no logra como llegar al resto de la sociedad. Entonces empieza esta discusión de si el Estado no debería apropiarse más de esa renta, claro, justamente para tener más herramientas para después hacer política económica. De todas maneras, lo que dijo Guzmán hoy en la sesión del Senado es que no estaban evaluando la retención sobre los granos y que iban a tener en cuenta otras formas para no impactar en los precios internos en un contexto del país donde estamos en registros casi el 50%, el jueves vamos a tener el número de febrero, pero digo, no solo importa en tanto la ganancia de los productores, sino también cómo va a impactar en el bolsillo de las personas. Ahora, hay una reunión entre Domínguez, el ministro de Agricultura, y el presidente Alberto Fernández, Cande, que se dio en el día de hoy, sobre la cual no hubo información oficial, ¿no? No, lo que se dice es que se está trabajando en el fideicomiso justamente para tratar de controlar los precios que llegan a las góndolas, para tratar de controlar este aumento en la canasta básica y una presión mayor sobre precios cuidados y precios máximos. Pero digamos, para desacoplar, si uno quiere desacoplar los precios internacionales a los nacionales en un contexto muy convulsionado y de mucha incertidumbre global por la guerra, tendría que avalarse de un esquema de retenciones móviles porque no hay tantas herramientas económicas para desacoplarlo en el corto plazo, claro, digamos. Vamos a compartir miradas cruzadas entre el oficialismo y la oposición sobre la posibilidad concreta de aumentar las retenciones por todo esto que está explicando Candelaria Boto. ¿Hay que aumentar las retenciones para vos en este contexto? Sí. ¿Sí? Pero concertado con el campo. A ver, si yo soy productor agropecuario, yo tengo un trigo de $500, que hasta hace 2 semanas atrás lo tenían $2.50. Siempre este tipo de noticias impacta negativamente, ¿no? Porque genera ruido, genera inestabilidad. No hay posibilidad de subir o bajar las retenciones si no es por el Congreso de la Nación o si no figura en el presupuesto específico del año esa delegación. Así que acá va a venir una batalla política, popular y jurídica. Esas empresas gozaron de 3 puntos de diferencia de retención entre el poroto y el aceite que ellos venden al exterior durante 27 largos años. Después de 27 años de disfrutar y armar, sí es cierto, el complejo aceitero más grande del planeta, eso es verdad, pero de disfrutar de ese beneficio donde los productores les subsidiamos a ellos el negocio, no deberían hacer de un dedal un océano. Seguimos discutiendo un impuesto que lo único que hace, o las retenciones que lo único que hacen es un impuesto a la facturación. Todo al revés. Estamos en el país en los pocos países del mundo que hacen este tipo de cosas. Hay que salir de esto, hay que cambiar esta historia. La medida me parece excelente. Si estos 400 millones de dólares van para capitalizar el fideicomiso de trigo y que la gente tenga acceso a los derivados de la harina en forma accesible y barata. Si van a ir esos 400 millones para pagar el fondo, para reducir el déficit fiscal o para hacer alguna de las galimatías financieras que hacen estos financistas que tenemos en el Ministerio de Economía, bueno, mirá, no sirve para nada. Para el sector agropecuario lo pone en alerta porque la verdad la incertidumbre que genera no vale la pena en estos momentos. Ahora,
Campo diga que va a entrar en pie de guerra con retenciones del 12%, cuando en 2015 pagaba 22%, o cuando en 2018 Macri la subió y no hubo ni un corte de ruta, me parece que muestra lo politizado que está el asunto. Yo no creo que haya que subir la retención al trigo si Rusia no hubiese invadido Ucrania. El problema es que le invadió. El problema es la realidad, diríamos, ¿no? Sí. La situación. Ahora, Campo, medios de comunicación, un solo corazón, ¿no? Como dice a veces la canción. Porque si hoy veía uno la tapa del diario Clarín, por ejemplo, decía apriete directamente, ¿no? Se hablaba directamente de un ajuste por parte del gobierno al sector agropecuario. ¿Cómo se forma también el frente? Digo, ¿cómo se trabaja en un mensaje común ante situaciones que tienen que ver con intereses del poder real? Mira, es difícil armar ese mensaje común y creo que ahí sí tenemos un déficit a subsanar. Entiendo que también en parte en algunas cuestiones es propio de esta ausencia que mencionaba antes Nahuel de los mecanismos de puesta en común de algunas cuestiones. Pero en estos temas en donde sí existen más acuerdos, nosotros tenemos que tener una comunicación clara sobre qué es el modelo de país que necesitamos y cuáles son nuestras prioridades. La prioridad para nosotros está clara y en eso no hay disputa. Es fortalecer el entramado productivo, garantizar el incremento de exportaciones, garantizar el incremento del empleo y garantizar de esa manera la mayor inclusión de los argentinos en el sistema económico. Ahora, ante una realidad que se impone con un shock de precios tan violento como el que está sucediendo en este momento en energéticos y alimenticios, que va a tener un impacto brutal, bueno, claramente nosotros tenemos que poder dar la discusión y la pelea en todos los frentes para poder garantizarle la mesa a los argentinos. ¿Coincidís ahora? Porque digo, pareciera que este cuerpo... Pero yo creo que ahí hay un punto, me parece, en donde hay apoyaturas mutuas concordantes. Digo, me refiero a toda esta amalgama que es el frente. Ahí hay una cuestión, además, histórica, no sea más que retenciones y 125, que es paramétrica, creo, en una conjunción de sentidos, está claro, ¿no? Hay algo que es como, ustedes saben muy bien que en política eso funciona, y que hace un sentido casi de cierta univocidad, por decirlo. Claro, ¿cierto? 125 retenciones ya es peyorativo, digamos. Exactamente, ¿no? Y del lado, de nuestro lado, de nuestras fuerzas populares conjuntas, tiene ahí todo un significado, es semiológico, ¿no? Es así como... Entonces me parece que frente a eso también se va a comprender todas las dificultades del tembladeral que estamos pensando. Bueno, pero Dora, ¿no es parte del problema también? Enseguida vamos al Senado, Entiendo que ya tenemos la posibilidad de charlar con un senador. Pero ¿no es parte también del problema? ¿No hay un sector que le reclama al gobierno dentro del Frente de Todos? Llevemos adelante políticas que reconfiguren la épica, que vuelvan a devolvernos algunos elementos que amalgamen. Podría decir, estoy segura. Ahora, ¿en qué condiciones de posibilidad, que es lo que Ana Costa contaba, se pudo hacer? ¿Ustedes recuerdan lo que era el 2020? Era el páramo total. A ver, no se puede olvidar que tuvimos una baja del 10% del producto. Una cosa impresionante. Es más, quiero decirles que... Bueno, hay quien dice, perdón, Dora, que ante una situación extraordinaria se habilitan decisiones extraordinarias. Es decir, que también era una oportunidad para salir por arriba del laberinto. Sí, pero a ver, hagamos memoria de lo que era justamente la decisión. Fue una tragedia toda la situación. El confinamiento. Y se recuperaron esos indicadores en el 2021. La épica se recuperaron en un año. Entonces no fue magia eso. La épica fue el cuidado, uno podría decir. La épica fue la política del cuidado. Y uno puede decir, bueno, pero no es lo más convocante. Puede ser que no. En una situación de adversidad como la que se vio en la pandemia fue esa. Que hay que discutir las nuevas épicas, sí. Que el Frente de Todos tiene adversarios, sin duda. Que hay un sector del establishment que va a apostar a que el dólar se siga yendo, a que haya corridas cambiarias, a debilitar para que este gobierno no llegue competitivo. Que nos dividamos, lo va a hacer. Que hay un sector que va a apostar a que la inflación crezca porque no le interesa el bolsillo de los argentinos y las argentinas y está haciendo una tima financiera, sin duda. Digo, eso no hay duda. Lo que hay que discutir acá es de qué manera son las herramientas que se profundiza esos debates. Estamos ya en comunicación con el senador Pablo Yeldin allí en la Cámara Alta. Está Gastón Zurach. Gastón, perdón, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Luli, acaba de culminar esta primera reunión en el Senado de la Comisión de Presupuestos y Hacienda después de más de 5 horas de exposición del jefe de gabinete Juan Mansur y el titular del Palacio de Hacienda Martín Guzmán, y todo parece indicar, según lo expresado por el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayán, en el cierre del debate, que mañana martes se intentará obtener dictamen a partir de las 14 para poder sesionar en lo posible el jueves. Depende también de la actitud que tendrá finalmente Juntos por el Cambio, porque se necesitan 2/3 para poder tratarlo en el recinto esta misma semana sin esperar los 7 días reglamentarios que expone el Senado Nacional. Estamos, como bien decías, con el senador Pablo Yedlin. Bueno, ¿qué saldo le queda a la exposición del ministro Guzmán, fundamentalmente el jefe de gabinete? Me parece que ha sido una exposición muy sólida, que ha contestado durante casi 5 horas las preguntas que todos los senadores de todos los bloques le han hecho. Claramente se impone la necesidad de que esta deuda, que irregularmente tomada, que debe ser investigada, que gran parte de la misma se usó para pagar activos que después se fueron del país, que la verdad que endeudaron a la Argentina de una forma increíble y cuyos vencimientos y la moneda en lo que es la deuda la hacen imposible de pagar. Obtienen de esta manera un acuerdo que me parece importante, dado que la alternativa al acuerdo es realmente tremenda. Nos explicaba justamente el ministro Guzmán que la alternativa no es solamente un default o una cesación de pago con un bonista. Cuando uno tiene una cesación de pago con un bonista, uno puede perder el financiamiento de bonistas privados. Pero en este caso, al ser el Fondo Monetario Internacional la última instancia de crédito, cuando uno entra en cesación de pago con este organismo, que es el encargado de solucionar estas situaciones en el mundo, entonces la verdad que la situación se pone muy compleja, porque todos los otros organismos de crédito internacional no pueden tampoco dar. Me refiero al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF y a todos los otros. Con lo cual la situación sería de extrema gravedad. Me parece que hay una comprensión en líneas generales de la mayoría de los senadores de todos los bloques, y por lo tanto podríamos tener, para evitar el pago de un vencimiento que sería este sábado, intentar que con 48 voluntades de senadores podamos sesionar la misma semana que se dictamina, o sea, el día jueves. Gastón, eventualmente no sé si nos escucha el senador Yedlin. Buenas noches. Sí, los está escuchando, Pablo. Quiero preguntarle concretamente si la oposición está intentando chantajear al gobierno respecto del tema retenciones o alguna decisión de política económica por fuera del fondo, con la aprobación o no del acuerdo con el fondo. No, se planteó el tema, la pregunta surgió por las noticias de estos días con el tema de las retenciones. Fue muy claro el jefe de gabinete y también el ministro de Economía, en el sentido de que vivimos una situación excepcional con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos grandes productores de granos, y que definitivamente el precio de estos commodities ha aumentado mucho, y cómo hacemos en la Argentina para aprovecharnos, por supuesto, de un buen precio internacional, pero al mismo tiempo no dejar a la Argentina con un proceso de alimentos inflacionario para una Argentina que tiene casi el 50% de pobres. Y se iban a ir tomando las medidas de acuerdo a la necesidad. Nada tiene que ver en realidad eso directamente con la aceptación del refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que fue muy claro. Se dijo que por ahora no había la intención de retenciones para los granos. Se dijo que eran situaciones y momentos muy difíciles para el mundo y que se iba a seguir muy de cerca esta situación, pero la verdad que no entiendo que haya habido ninguna situación irregular en ese sentido, salvo la duda de la oposición, que igual creo que van a acompañar. Senador, le hago una última pregunta. Luli Trujillo lo saluda, muy breve. ¿Tiene un poroteo? ¿Cree saber cómo va a salir la votación dentro del Frente de Todos en el Senado? No, mira, hoy tuvimos una reunión de bloque, que fue una reunión muy buena, porque la verdad que no hemos tenido muchas oportunidades de esta reunión en forma presencial, en donde por supuesto hay distintas posiciones, pero me parece que impera la sensación de que también imperó en diputados, de que no hay mucha plan B, digamos, en esto, que sí es importante el plan económico que a partir de esto surja, y cómo defendemos desde conjunto del Frente de Todos esto, sin separarnos. Me parece que esto es muy importante, más allá de que haya algunos compañeros que puedan o no votar esto, la importancia de la unidad del bloque creo que quedó bastante clara, y la importancia porque la lucha viene después de esto. Esto es simplemente que nos den el lugar para luchar o el tiempo para poder pelear, pero el gran desafío viene en estos 2 años de gestión. Y en estos 2 años de gestión nos necesitamos a todos adentro del Frente de Todos. Yedlin, gracias por su tiempo. Gracias también a Gastón Zulaye allí en el Senado. Hasta luego. Gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte, y al regresar, atención la información que tiene Luciana Bertoia sobre la agresión
a la vicepresidenta de la Nación en su despacho. Seguimos conversando aquí, por supuesto, con nuestras invitadas e invitados y mucho más Desiguales. Ya venimos. Aquí en la televisión pública, ahí está, estoy abierta, seguimos en Desiguales y decíamos, Lu, ¿tenés información sobre, bueno, la investigación en torno a lo que ocurrió la semana pasada, este ataque a la oficina de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, esa parte de la investigación la viene llevando adelante la Justicia Federal porque sucedió en el Congreso, es un territorio federal, y ahí la que está investigando es la jueza María Eugenia Capuchetti. Después de trabajar durante el fin de semana, la Policía Federal identificó a 8 personas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se sigue? Bueno, ahí tienen un software que cruzó caras y saltan nombres. Bueno, ahora tienen que hacer lo que podemos denominar tareas de inteligencia para saber dónde viven, quiénes son. O sea, las personas que tiraron piedras, que agredieron a la vicepresidenta, ¿están identificadas? Estarían identificadas. Hay 8 personas sobre las cuales se está trabajando en el juzgado con la Policía Federal. Hoy hubo una reunión de Capuchetti con un comisario que es el que viene llevando adelante la investigación y pidieron otras medidas que son las que se están esperando y que, bueno, por razones obvias no las cuentan, ¿no? Pero están trabajando sobre 7 personas. Yo les preguntaba ahí en la justicia, bueno, ¿cuál es la hipótesis? Porque Cristina dice claramente esto fue un ataque planificado y se ve en la imagen, de hecho, a una persona que está señalando hacia el despacho de Cristina. Lo que me decían es, puede haber un núcleo que fue reclutado y pudo haber gente que se plegara y tirara piedras, pero hablan de un núcleo reclutado. ¿Por quién? ¿Por quién? Es la pregunta. Así que un poco lo que entendemos es que los investigadores tratan de identificar a quiénes para llegar al para qué, ¿no? Esa es un poco la trama de la investigación. También estaba esta versión de, podrían haber sido integrantes de la AFI, ¿no? Ex integrantes de la AFI, servicios de inteligencia. Bueno, yo estuve preguntando, un poco lo que se ve con las imágenes es que es gente bastante joven, entonces esa teoría pierde lugar. Pero bueno, hay que ver quién contrata eventualmente, quién lo organiza. ¿Quién lo recluta? Porque no le erraron en una, digamos, ¿no? Era esa ventana bien marcada, no se equivocaron nunca. Hay 2 datos, ¿no? Que esto se marca en el video de Cristina y que también lo marca el ministro de Seguridad, que fue que señalizaron, ¿no? el despacho con las bombas de pintura. Sí. Para saber dónde tirar y además... Sí, claro. Este ataque duró mucho tiempo, ¿no? Sí, fueron 20 minutos. También ahí yo escuchaba hoy al ministro de Seguridad decir que la demora en el accionar policial se debió a justamente no querer reprimir y que se dé todo de una manera más sensata. Para mí es mucho tiempo visto de afuera, ¿no? Es raro y aparte ahí están las 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, la calle le pertenece a la policía de la ciudad y el perímetro interior a la Policía Federal. Entonces hay que ver, y también el hecho de que no estaba vallado, ¿no? Sí. Que eso también se mira y se discute. ¿Esa fue una decisión de quién? Bueno, dicen tanto Massa como Cristina que no fue un pedido de ellos y Aníbal Fernández también dice lo mismo. En Ciudad dicen lo contrario. Bueno, ahí está Ciudad dice que el gobierno nacional es quien pidió que no haya un vallado. Que no hubiera vallas, exactamente. Y desde el gobierno nacional lo que dicen rotundamente es que no, que ellos en ningún momento hicieron ese pedido. No, lo niega Aníbal Fernández, lo dijo hoy tajantemente. ¿Y el protocolo que dice? ¿Que hay que vallar? En general lo que se ha hecho en otros momentos era hacer una mesa, por ejemplo, cuando se discutió el aborto. Sí. Hoy lo que me contaban es, bueno, se puso la valla, pero hubo reuniones con Policía de la Ciudad, Policía Federal, la gente de seguridad del Congreso, los que responden a la Cámara de Diputados, los que responden a la Cámara de Senadores y funcionó muy bien. Claro. ¿No? Hubo un trabajo. ¿Cristina se junta con organismos de derechos humanos? Mañana se reúne con los organismos de derechos humanos que la van a ver. El viernes sacaron un comunicado también repudiando fuertemente esta acción. Y después, por otro lado, te agrego que hay un detenido, ¿sí?, por los incidentes con la Policía de la Ciudad que hoy le dictaron la prisión preventiva. Por esta policía que entiendo que tuvo un problema en uno de los ojos, ¿no? Sí. El delito que le achacan es
atentado a la autoridad agravado. Va a seguir detenido. Muy bien, bueno, vamos a volver al living a cerrar la charla, Vamos. seguir Desiguales de hoy. Jime, el jueves sesión, ¿no? Sí, el jueves. Me arrastra. Andá para allá, andá para allá. Es que son 3 minutos, entonces Lucila, mientras sí, Jimena habla vos podés Jime, vos caminar. contanos mientras, informanos Este un jueves poco. va a haber una sesión en donde finalmente se va a votar el acuerdo con el FMI, ya va a ser la sanción de la ley. Hoy me decían en el Senado que cuentan con los votos de Juntos por el Cambio y que el bloque oficialista votaría partido a la mitad, son 35 senadores y un poco más de 20 votarían a favor, el resto hay muchos que todavía no lo tienen decidido o que van a votar en contra o que todavía no saben si van a bajar a dar quórum o no, según se vaya dando la dinámica de la sesión el propio jueves. Bien, bueno, estamos cerrando una reflexión mínima de cada uno y de cada una. ¿Cuál es la clave a su entender y que me imagino también es la esencia del documento para que las tensiones puedan dar lugar a alguna virtud política de cara a los 2 años y mejorarle la vida a la gente por parte del gobierno? La clave es encontrar la vía más noble de comunicación y la más despojada. Para vos es un problema de comunicación política es hacia un problema de adentro. interacción profunda, de volver a sentarnos a la mesa, yo creo que es eso. Es un problema de forma, no es un problema de fondo. Perdón, es que los problemas de fondo necesitan ser de alguna manera comunicados en la perspectiva de hasta dónde va la estrategia. Esto es así. Pero estamos estamos exactamente en el bote de la política. La política la vas a articular ¿con qué? Con una también capacidad de ponernos, y de mi parte no hay ninguna duda sobre lo que creo en esto, de ponernos en participar algo de la estructura de sensibilidad que tiene el otro. Ana, ¿para vos? Todos los esfuerzos tienen que estar concentrados en profundizar las políticas públicas que han dado buenos resultados para poder consolidar esas y para poder encontrarle la vuelta y la solución a las que todavía siguen sin resolver frente a este contexto tan acuciante de shock de precios externos. La inflación es el problema, es el desafío de este año. Si nosotros consolidamos el sendero de crecimiento productivo y estabilizamos la macroeconomía, no tengo ninguna duda de que el Frente de Todos llega unido al 2023 y gana las elecciones. Nahuel. Trabajo, producción, politizar al mango el Frente de Todos y discutir los nuevos nunca más. Se van a cumplir 40 años de la democracia el 2023. Hay que discutir un nuevo nunca más económico. Con esto que quiero decir, construir poder popular y sentido común en la sociedad para poder dar mayores batallas y profundizar las conquistas sociales. Qué joven, ¿no? 40 años de democracia. A veces uno cree que ya es algo dado por hecho e histórico y es muy joven. Es una democracia muy reciente. Sí, hay que apostar, hay que apostar fuertemente a esto. Desde luego, porque esto es lo que dicen tanto Ana como Nahuel. Obviamente hay una obligación ahí, todo un desafío y una apuesta a que efectivamente podamos seguir emergiendo con más producción, más trabajo, más inclusión, etcétera. Y me parece que lo que dice Ana es lo más concreto que tenemos. ¿Cómo le hacemos a la inflación? Que creo que es el panorama más duro que tenemos. Y bueno, pero desde el punto de vista, cuando tú me preguntaste, yo estaba pensando en la arquitectura política que tenemos que darnos dentro del frente. Dora, Ana, Nahuel, gracias por haber venido. No, gracias. No hablemos de Huracán, Nahuel. No hablemos de fútbol. Yo soy de Huracán también. ¿En serio? ¡Vamos todavía! Me parece que acá hay un sesgo terrible. ¡Vamos, Globo, todavía! Que la pasen muy bien. Hasta mañana nos vemos.